Hola, ¿cómo están? Soy Virginia Magaña. Hola, Ana Yetillo. Y pues bueno, hoy es nuestro primer episodio de Ciudades Incluyentes. Naye, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Virginia. Oye, pues retomando el proyecto de Ciudades Feministas, iniciamos ahora en 2021, por ahí de abril, mayo, comenzamos con Ciudades Feministas. Hacíamos live para platicar sobre imaginarnos o qué sería necesario para tener una ciudad feminista. Vimos durante esos, creo que fueron 7, 8 episodios en los que estuvimos colaborando y nos percatamos que hablar de ciudades feministas se limitaba porque comenzamos a darnos cuenta que las necesidades para ser una ciudad segura, para ser una ciudad feminista, para ser una ciudad incluyente, que aquí por eso estoy diciendo todo este preámbulo, decidimos llamarle ciudades incluyentes. Nos da una mayor amplitud para poder hablar de muchísimos más temas, ¿no, Naye? Claro, sí, queremos tener un proyecto donde justamente pensemos y hablemos y platiquemos y entablemos un diálogo desde las distintas miradas sobre cuál es la importancia y la necesidad que tenemos para hacer ciudades seguras, ciudades incluyentes, ciudades para todas las personas. Evidentemente, pues nosotras tenemos una visión feminista, Claro. pero pues vamos a poder enriquecerla como con muchos otros aspectos, ¿no? Claro, y definitivamente ahorita que dices tenemos la mirada feminista, pues indudablemente, y no veo de qué otra forma podríamos pensar en ciudades incluyentes si no tenemos esta mirada feminista, ¿no? Estaríamos dejando la participación de las mujeres a un lado, no nada más, luego cuando hablamos de la participación de las mujeres lo reducimos al tema político, ¿no? Pero la participación de las mujeres está en todos los ámbitos y en todos los espacios. Sí, yo creo que ya lo habíamos platicado también a lo largo de los episodios que tuvimos anteriormente. Las mujeres hacemos absolutamente de todo y estamos ya incursionando en todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora para que todas estas miradas puedan aportarles a que tengamos cada vez ciudades más seguras para las mujeres, pero también para todas las personas que tienen, digamos, condiciones distintas o necesidades específicas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer justamente para contribuir desde todas las miradas a que nuestras ciudades, particularmente la ciudad en la que nosotras vivimos, que la ciudad de León, sea una ciudad segura, sea una ciudad que realmente sea para todas las personas? Así es. Y vamos a platicar durante seguramente los siguientes episodios qué entendemos, pero no nada más qué entendemos por ciudades incluyentes, sino cómo lo plasmamos en el día a día, en lo cotidiano, ¿no, Naye? O sea, cómo el pensarnos que si somos o no somos una ciudad incluyente, como decías tú en el caso de la ciudad que habitamos, que es León, cuando decimos ciudades incluyentes, ¿en qué tenemos que pensar, Naye? O sea, ¿qué nos tenemos que imaginar? Porque de pronto el concepto de inclusión termina siendo muy amplio, ¿no? Es un concepto amplísimo, pero a la vez a veces se reduce mucho a que pensamos solamente en las mujeres o ahora que están los movimientos sociales de la diversidad sexual, por lo más los pensamos como en esos dos grupos, ¿no? Pero ¿qué les podemos compartir a quienes nos escuchan? ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de ciudades incluyentes? Sí, y me parece aparte que es súper pertinente este comentario que tú haces porque justamente estamos enmarcando nuestro primer episodio de este podcast. Así es. En la lucha que se viene para el 8 de marzo, ¿no? Que es la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, ¿no? Todas las mujeres ejercemos distintos trabajos en distintos ámbitos, pero justamente ahora que el movimiento feminista ha permeado tantas áreas de la vida de las personas y concretamente de las mujeres, ¿qué estamos entendiendo también por inclusión, ¿no? ¿Cómo es que esta inclusión se dice muy fácil, ¿no? Ahora parece ser que ser incluyente es una bandera o algo que para lo que basta únicamente decir yo soy una persona incluyente, ¿no? Pero concretamente ahora que tocas el tema que vamos a hablar después en otro episodio con mayor detenimiento de la diversidad sexual y de género, ¿es realmente suficiente las acciones incluyentes que se hacen para las otras personas, concretamente ahora diversidad sexual y de género, pero también para personas adultas mayores, para niñas, niños, adolescentes, para personas que viven con algún tipo de discapacidad, para personas afrodescendientes, para personas indígenas? Entonces justamente yo me pregunto en este tema de las ciudades seguras, ciudades incluyentes, ciudades diversas, ciudades para todas y todos, ¿basta únicamente con enunciarse como una persona incluyente
¿O qué acciones tendríamos que tomar todas las personas justamente para que todos los grupos con alguna característica de vulnerabilidad puedan realmente estar integrados y formar parte de una ciudad segura y de una ciudad que sea para todas las personas? Definitivamente, o sea, hay una parte en la que yo he reflexionado y platicando con diversas personas. No podemos nada más quedarnos a nivel del pensamiento en que somos inclusivos, incluyentes, ¿no? Y decir, es que yo, o sea, hay este discurso muy común, no sé si lo has escuchado, Naye, o sea, la gente dice, yo tengo un amigo gay, y ya con eso creen que son totalmente incluyentes, sí. O yo respeto a las mujeres porque las dejo ser, ¿no? O sea, hay estos discursos que ya se piensa que con eso estamos siendo incluyentes. Yo creo que es muchísimo más amplio y hay una realidad que hoy por hoy las ciudades no son incluyentes. Y hay una parte, lo vemos en la infraestructura urbana, ¿no? O sea, hay que ir pensando desde la infraestructura urbana. Vemos que no todas las banquetas están adaptadas para personas con discapacidades. No todas las calles y las banquetas, los puentes, etcétera, están adaptadas para pensando en los cuidados. Y esto hablamos de la discapacidad, adultos mayores, las mujeres con infantes, ¿no? Con las infancias, con niños y niñas. O sea, vemos que las ciudades están pensadas, y sobre todo en las últimas décadas, para el auto y para los hombres. Lo hablamos en alguna ocasión en alguno de los episodios, Naye. No sé si recuerdas cuando se tocó el tema de movilidad. Sí. ¿No? Bueno, que eso no me voy a meter, porque voy a empezar a meterme en temas que no debo. Pero tenemos que comenzar a pensar que la inclusión implica mucho más allá que nada más un pensamiento, ¿no? Y que sea como individual. Tenemos que comenzar a crear infraestructuras que también sean seguras, pero que también la ciudad nos permita pensar que todos somos, que se nos garanticen a todos y a todas nuestros derechos, ¿no? En todos los sentidos. Ahí vamos a entrar, y justo de esto va a tratar nuestro podcast, que hoy damos arranque, que vamos a ir repensando, reflexionando, preguntándonos, porque aparte ni Naye ni yo somos expertas en alguno de los temas, sino que justo vamos a tener invitadas, ¿no, Naye? Vamos a tener invitadas con temas muy específicos, y estos temas al final creo que nos van a ir construyendo una ciudad incluyente. O sea, esta reflexión, esa es la idea de estar aquí dialogando con los diferentes personajes que vamos a ir entrevistando, que podamos ir imaginándonos e ir construyendo una ciudad incluyente. Sí, por supuesto. Nosotras queremos hacer dos cosas fundamentales con este podcast. Primero, dialogar. Así es. Entre nosotras y con otras personas que son expertas en todos los temas que queremos hablar. Nosotras nos ha traído aquí una inquietud por hacer de nuestra ciudad una ciudad diversa, incluyente, segura. Finalmente es aquí donde habitamos, es aquí donde están nuestras familias, es aquí donde tenemos nuestras vidas. Entonces nos van surgiendo diversas inquietudes, y por un lado eso es lo que nos trae aquí, ¿no? Vamos a dialogar, vamos a pensar, tenemos curiosidad, ¿no? Como tú lo dices, Kikis, nosotras no somos expertas en toda la materia que vamos a tocar acá, pero justamente queremos abrir este espacio para que vengan otras personas que trabajan directamente con esos temas, y puedan pues generar el diálogo y también decirnos un poco cómo hacemos, porque creo que eso también es el reto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacemos justamente para pasar del discurso a la acción? Así es. Porque yo creo que, claro, en el discurso todas las personas quisiéramos ser incluyentes, quisiéramos ser personas que procuraran los derechos humanos de otras personas, pero ¿cómo le hacemos para realmente hacer efectivo ese discurso? Y definitivamente ahí, Naye, de pronto también hay una cuestión muy cultural, que pensamos que todo está del lado del gobierno, sí, ¿no? Y creo que para construir ciudades seguras, ciudades incluyentes, tenemos que tener una gran participación de la sociedad civil. O sea, sin la participación de la sociedad civil, difícilmente podemos pensar o construir una ciudad incluyente. Claro, ¿no por crees? Supuesto. Y tender un puente, además, porque creo que tendríamos que estar involucradas en las decisiones que se toman, ¿no? No solamente uh-huh. dejar que se tomen las decisiones donde van involucradas no solamente derechos humanos, sino también presupuesto, que es importantísimo. Eso es importantísimo. Y creo que es algo que no tocamos, ¿no? El punto del presupuesto. El presupuesto es necesario para incluir a las personas. Se necesita un presupuesto enfocado y etiquetado con las diversas necesidades de los grupos para justamente lograr estas acciones de inclusión.
inclusión. La inclusión no se va a lograr por sí sola o con voluntades o con acciones meramente simbólicas, ¿no? Necesitamos crear un puente para que justamente pueda haber un diálogo que beneficie a todas las personas que estamos de este lado, ¿no? Que no tenemos puestos de tomas de decisión. Así es, tenemos que estar justo... el que participemos como sociedad civil va a ir construyendo, porque también la participación de la sociedad civil va señalando, ¿no? También va guiando y va poniendo como esos puntos en donde dicen, hay esta necesidad, ¿no? Y no se está cubriendo la necesidad, no hay algo que la cubra. Entonces tenemos que ir siendo mucho más partícipes en nuestra sociedad, porque pensar en una ciudad incluyente también creo que nos abona a pensar en estas ciudades seguras desde la realidad que hoy vivimos. ¿A qué me refiero, Naye y todas y todos? Que hoy cuando decimos ciudad segura pensamos en ser libre de violencia. Esa es una parte de pensar una ciudad segura. Y claro, hoy vivimos unas condiciones en México, en Guanajuato, en León, en donde efectivamente ya con que no hubiera balazos, ya con eso nos conformaríamos. Sí. Pero también libres de ese tipo de violencia no nos hace una ciudad segura. Eso también hay que irlo como aclarando, hay que ir, porque es tanta la violencia que tenemos, ¿no? La violencia del narcotráfico, de la violencia de pandillas, etcétera, etcétera, de tantas muertes, que pensamos que con eso vamos a tener ciudades seguras si estamos libres de ese tipo de violencia. Pero hay un montón de otras violencias que hacen nuestra ciudad insegura, ¿no? Y hay otras formas de que nos hacen nuestra ciudad insegura. No tener ciclovías, que la gente salga en bicicleta y pueda ser atropellada, que no esté bien señalado, que las mujeres vayan con carriolas y no haya banquetas. O sea, eso nos hace una ciudad insegura, sí, ¿no? Supuesto. Y no estamos pensando en todas y todos que habitamos esta ciudad. Entonces, pues esa es la idea. Hoy simplemente fue lanzarles un poquito las ideas que traemos. No traemos guión, no traemos nada. Esa es también la idea de este podcast, que pueda ser un poco mucho más libre. Y iremos construyendo la ciudad segura. Iremos construyendo una ciudad incluyente en los siguientes episodios, ¿no, Naye? Sí, que es una charla, ¿no? Finalmente nosotras queremos despertar en ustedes también esta curiosidad, estas preguntas que nosotras tenemos. ¿Cómo construimos? ¿Cómo hacemos para tener mejores ciudades? ¿Cómo hacemos para lograr la inclusión en diversos aspectos? ¿Qué necesidades tienen específicamente los grupos que se tienen que atender de manera prioritaria? Vamos tejiendo también estos puentes entre ciudadanía, ¿no? En estos diálogos que se construyen a partir de los saberes de unas personas, de otras personas, y finalmente pues así es lo que queremos hacer con este podcast, ¿no? Y también hacer consciente que las cuestiones de políticas públicas, las cuestiones del ámbito público que de pronto pareciera que corresponde solamente al gobierno, quienes están ahí gobernando, la presidenta municipal, los diputados. No, somos todas y todos quienes podemos construir esta ciudad. Y saber que estas decisiones en el ámbito de leyes, de políticas públicas, de decisiones gubernamentales, toda decisión que se toma ahí tiene consecuencias en el cotidiano de la ciudadanía. Y entonces también la idea de este podcast es que podamos ir transmitiendo cómo todo esto público tiene consecuencias en lo privado. Claro, por supuesto. Y por eso también creo que hay tantas deficiencias en las políticas públicas de las administraciones municipales, porque se hacen con el desconocimiento, ¿no? Se quiere atender una necesidad específica sin el conocimiento de las personas que pasan por esa necesidad, ¿no? Las ciclovías creo que son un clarísimo ejemplo. Se hacen ciclovías desde personas que no utilizan la bicicleta como un medio de transporte público, ¿no? Se hacen políticas públicas para las mujeres sin mujeres, ¿no? El transporte público también es un claro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que tienen una labor cuidadora dentro de sus hogares con niñas, niños, o con personas adultas mayores o con personas con discapacidad y que tienen que caminar grandes tramos de distancia de la parada del camión a sus hogares en una calle, por ejemplo, que no tiene iluminación adecuada, ¿no? Y no tiene banqueta. Entonces, todos los días que salen, se vuelve un riesgo. Son un riesgo de vida. Y es un tema de política pública. Y es un tema de política pública, exactamente. Y entonces, ¿a quién hay que incluir también en estos diálogos de política pública? Pues a las personas que vivimos con esas necesidades y carencias, ¿no? Creo que de ahí también es la importancia de entablar el diálogo. Así es. Pues bueno, ya no platicamos más. Creo que por hoy va a ser todo, Naye. Pero más bien vamos a ir entrevistando
a estos personajes, a mujeres y hombres que están haciendo ahí algo y que se han ido especializando en algún tema de construir ciudades seguras, ciudades incluyentes. Los esperamos pronto para el siguiente capítulo y pues bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Naye. Muchas gracias a ti. Quédense aquí con nosotras en el siguiente episodio de Ciudades Incluyentes. Gracias.